Compatriotas, ¿cómo andan? Desde cualquier rincón de la Argentina que nos estén mirando. Si sos de Santa Fe, este episodio te va a gustar mucho más. Y si no sos de Santa Fe, te vas a encontrar con una experiencia más que interesante. Hoy en un nuevo formato, en un formato de entrevista, donde podamos dialogar, donde podamos charlar, sin el apremio del tiempo, sin la dictadura de los reels. Vamos a conversar con un amigo de la casa. Eh, que podríamos decir que es un sociólogo sin tesis, un hombre de mucha lectura, lo tengo que reconocer, que hemos intercambiado algunos títulos alguna que otra vez. Con él compartí años en el Consejo de Santa Fe y fue fundador de una de las agrupaciones novedosas, por decirlo de alguna manera, que logró llegar al Consejo de Santa Fe, podríamos decirlo, sin ningún aparato fuerte, caminando casa por casa. Estamos hablando del concejal mandato cumplido, amigo Guillermo Jerez. Guille, bienvenido. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo estás vos? Bien, agradecido por la invitación y felicitaciones por el boliche. La verdad está muy lindo. Qué Muy bolichito. lindo. Sí, sí. Y me parece que se necesitan como estas herramientas, estos medios para dar disputa y sobre todo para también intervenir en lo que sería la política cultural, la discusión política cultural de la ciudad. Hay como muchas voces de otras ciudades, de otros lugares, y ahí me parece que en la ciudad de Santa Fe, en la región de acá de Santa Fe, hay muchas voces para recuperar y poner en valor. Así que les auguro Gracias, gracias. que sea. Bueno, ¿cómo te encuentras esta época? ¿En qué andás? ¿Qué andás haciendo? Después vamos a charlar del consejo, esto vamos a ir yendo y viniendo. ¿Tenés un matecito como para... Sí, te ¿Se voy a puede dar un tomar mate. mate o no? Sí, somos de tomar mate acá. Eh, Usted yo, so- de donde es oriundo, me entiendo que también es de tomar yo mate. soy, sí, tomo mucho mate. Tomamos mucho mate. Mm. Bueno, es un momento particular del país y sobre todo para la militancia, ¿no? Ujú. Nosotros estamos en un proceso que nos costó bastante reformular algunas hipótesis y demás. Nos costó mucho la salida del Consejo que compartimos hasta diciembre del 2023. El 2024 nos encontró básicamente en el llano nuevamente y por ahí con, con la moral militante un poco derrotada, ¿no? Que eso es Ujú. un poco un signo de esta época. A nosotros nos sirvió también en términos personales y por ahí grupales con algunos compañeros que venimos haciendo un ejercicio de revisión, de discusión. Nos sirvió justamente para revisar lo que fue nuestra experiencia desde que arrancó y para revisar también lo que considero que es un ciclo más largo que arranca en el 2002 con la presidencia del Dualde y que se evidentemente terminó en diciembre del 2023. Y ahí coincidieron el ciclo de la experiencia de Barrio 88 o un primer ciclo de la experiencia de Barrio 88 con un ciclo más largo Ujú. de lo que fue la salida de la convertibilidad del gobierno de Dualde y bueno, y la llegada de Milei al gobierno. Me parece que un poco sobre eso estuvimos discutiendo, pensando, reflexionando, charlando mucho con compañeros como vos y otros compañeros, que me parece que un poco esa es la tarea del momento. Barrio 88 surge en un momento donde ya la clase política estaba de alguna manera cuestionada, por decirlo de alguna manera. Barrio 88, está buena la pregunta en qué momento nace y también por qué, porque los contextos son importantes. Muchos de nosotros, de los que fundamos Barrio 88, habíamos fundado otra agrupación que se llamaba Andresito Artigas Ajá, me acuerdo. y que era muy periférica dentro de lo que eran las militancias más orgánicas dentro Ujú. del proyecto nacional. Hacíamos algunas actividades con sindicatos y otras actividades muy puntuales, pero sí veíamos la necesidad de esto, de pensar la ciudad y de disputar la ciudad. Porque en ese momento, vos recordarás, sos militante de esos años, Sí. 2013, 2014, 2015. La ciudad era una discusión que quedaba subordinada o rezagada en relación a las disputas de la batalla cultural, las disputas nacionales, del Ujú. proyecto nacional. Y bueno, ahí nosotros veíamos que había una oportunidad, que había una necesidad también. Y en ese contexto
arranca Barrio 88 como, bueno, como un devenir o un desprendimiento de lo que fue esa experiencia original, que fue Landercito Artiga, y un contexto que vos decís pareció a esto, está el cuestionamiento por la transparencia, eso viene después, en el Ajá. 2016 con los bolsos de López. Sí, sí. Ahí, ahora llegamos ahí. Pero en el medio sí lo que nos sucedió eso. O sea, éramos Andresito Artiga porque reivindicábamos la cuestión federal en el marco de un proyecto nacional. Ahí había un gesto. Y lo de Barrio 88 tiene que ver también que en ese momento con algunos compañeros discutíamos, mirá lo que nos pasó. Un libro de Hernán Iglesias Ilias, que es Ajá. el que armó el sitio Seúl, de donde es una de las usinas donde se discute, que era un escritor que lo había convocado Marcos Peña para sumarlo a Cambiemos, y tenía un libro que se llamaba Cambiemos, que para nosotros fue un masazo porque fue ver en espejo cómo vimos la campaña del 2015, la Claro. perspectiva que teníamos nosotros y la perspectiva, era un diario de campaña. Ajá. Y era como ahí muy, muy brusco, dónde estábamos nosotros, cómo había cambiado todo, y sobre todo ahí se impone lo que entiendo que dura hasta el día de hoy, que eso también es un tema para charlar, lo que es el paradigma de Durán Barba. El Sí, Durán sí. Barbismo aparece ahí, en esa campaña. Y bueno, un poco por reflejo vimos que la comunicación política había cambiado, que algunas lógicas habían cambiado. Nosotros ya cuestionábamos un poco las lógicas de las orgas nacionales que definían todo arriba e imponían en las ciudades, se armaban mesas en ese momento de Sí, el sí. conglomerado de agrupaciones nacionales. Tengo que admitir que la experiencia de barrio nos interpeló a muchos de los que formamos parte de organizaciones más vinculadas a lo nacional, Y digamos. porque previo a eso todavía se sentía lo que fue el armado, que eso es también para charlar, de Unidos y Organizados, en el Ujú. 2012, que Sí, fue todo ahí como, bueno, un corrimiento del PJ y de los sindicatos y una preponderancia muy importante a este tipo de orgas. Y bueno, lo nuestro fue un gesto más federal de resistencia, y encontramos esa vía, y en ese momento, en el 2015, por otra tradición y por otro recorrido que después estaría bueno también como revisar, Ciudad Futura hace la elección así donde explotan en el 2015, sí, justamente en donde ellos, con una tradición de donde le prestan muchos de ellos, bueno, Juan Monteverde, ujú, Alejandro Gelfuso, son comunicadores y donde le prestaban mucha atención a la comunicación. sí, Entonces sí. ahí esa experiencia fue para nosotros también una referencia de por dónde se marcaba un camino. Y bueno, y ahí un poco arranca en el 2016 la experiencia de Barrio 88, la búsqueda de Barrio 88. Ustedes tenían esa, me acuerdo que eh, no me quiero adelantar porque me gusta esta línea histórica que vos vas llevando adelante, pero había algo de frescura en la comunicación de barrio. Había una cosa, no solo de lo estético, sino de la narrativa, que decíamos, la puta madre, mira estos vagos, lo que están haciendo, qué bueno, estos vagos, estas chicas, estos compañeros, estas compañeras. Mirá cómo lo laburan. Y se dio como, viste que en la teoría social están los famosos giros, el giro tal, el giro tal. Bueno, en la política hubo un giro comunicacional, digamos, en esa época, digamos. Y ustedes en Santa Fe fueron, digamos, de los primeros en tener eso, porque la verdad nosotros, desde el peronismo más clásico, del kirchnerismo, si se quiere, veníamos un poco demorados con algunas cosas. Si bien ya usábamos las redes sociales, lo hacíamos de forma rudimentaria, nuestras narrativas venían siendo las mismas de hace mucho tiempo, hasta sentíamos que lo repetíamos nosotros mismos, y la llegada de ustedes, aunque te tengo que admitir que con alguna puteadita también, Ya, quizá puede ser por nada, hasta te diría celos políticos, digamos, de alguna manera, o por el discurso, como decíamos, esa crisis de representatividad, el lugar que usted ocupaba nos interpelaba también desde ese lugar, pero sí fueron unos adelantados en la cuestión comunicacional, bueno, tuvieron éxito, digamos, eso no hay ninguna duda. sí, yo coincido con esa lectura, creo que pudimos un poco todo, ¿viste?
Vos lo sabés como historiador, con título. Profesor de historia. Profesor de historia con título. Terciario. Título terciario. Orgulloso. No, vos sabés que el azar, viste, que juega un papel siempre muy importante. Entonces, siempre cuando uno busca, como dice el dicho, el que busca encuentra. Sí. Nada es que ni éramos iluminados ni nada. Había una búsqueda que nos encontró y sí coincido con esa lectura que hacés, que por ahí fuimos, por lo que te decía antes y por el azar, lo que ayudados por el azar, lo que pudimos hacer ese giro tempranamente y que después lo continuaron. Y también ahí, a mí me gustaría, ya vamos metiéndonos Dale. en el debate, en la discusión, yo creo que se sembró también, o fuimos los primeros en formular esta hipótesis de la construcción desde abajo hacia arriba, local, acá en la ciudad de Santa Fe, Bien. por fuera de, en ese momento decíamos, las corporaciones políticas. Sí, por eso te reputeaba. Bueno, me acuerdo. era porque... Mira, déjame tirar una breve interrupción. Había un folleto que largaban que a los que formábamos parte de la corporación política, bien caricaturizado, de traje, con un maletín, en contra de lo nuevo, lo revolucionario. ¿Quién lo habrá hecho a ese folleto? Yo sé que lo hizo. Yo sé que un gran amigo lo hizo. Un gran amigo. También en términos personales eso influía, digamos. Ay. Sí, lo cargaba, obviamente. Lo voy a nombrar, porque a mí no me importa nada. Nico Valente, que le mando un saludo. Pero es cierto, no es solo una cuestión novedosa la cuestión comunicacional en la experiencia de barrio, sino que fue la discusión profunda, porque viste que por ahí el peronismo tenía sus candidaturas locales, eso lo venía teniendo hace rato, pero se había quedado en el famoso cliché de las dos ciudades, los 4 bulevares contra el norte y el oeste abandonado. Ustedes fueron más allá, ustedes comenzaron a construir, podríamos decir, un programa. Sí, ahí ya me parece importante ahí, bueno, los aportes de unos compañeros, que el eslogan inicial era ningún barrio afuera, y el nombre también, Sí. y el nombre Barrio 88 como el barrio que no existe, sino es una discusión interesante, ¿no? De cuánto fue la discusión que desde cuántos barrios hay, ¿viste? Sí. Si hay 8, ¿viste? Todo. El criterio era político o cultural, ¿viste? Como por ahí. No, pero de vecinales o barrios. Ajá. Pero tuvo tal pregnancia que hasta Poletti, el último intendente, dice que hay 88 barrios. O sea, No. Ese discurso en la campaña decía. Uno, viste, los discursos después viajan solo y se llenan de significado y algunos le dan un viso de realidad cuando, viste, a mí me gusta ir a revisar bien, ¿de dónde nace esta idea? ¿Es así? Pero bueno, fue una discusión inicialmente cuando definíamos el nombre, cuántos barrios había, porque la idea de un compañero era que tenía que tener el nombre del barrio que no existe, el último barrio creado, porque era el que representaba a todos los barrios. Entonces esa fue un poco la discusión en el origen del nombre. Y la única certeza que teníamos era la de las vecinales que había, no Claro. la de la cantidad de barrios. Claro. Entonces, ¿cómo zanjamos esta discusión? Hay 87 barrios, entonces barrio 88. Claro, listo. muy bien. Fin de la discusión. Y bueno, y ahí quedó un poco. Pero un poco la idea es esa, del barrio que no existe, el barrio que integra a todos los barrios, y el eslogan inicial era ningún barrio afuera, porque bueno, de esa manera zanjábamos eso de, hay las dos ciudades, no, ningún barrio afuera, todos los barrios adentro. Uh-huh. Esa identidad me parece que fue potente y es potente. Tiene de alguna manera, sí, si vos querés, un principio que ordena una idea programática o un horizonte. Uh-huh. Me parece que eso está presente, eso no sigue subsistiendo. Si bien uno en la trayectoria de su vocación, las mismas organizaciones, digo, la cultura tiene sus vaivenes, sus discusiones. ¿Cómo se definían ustedes ideológicamente en esa primera etapa, digamos, de Barrio 88? Si es que había una definición o era algo más... Me voy a sacar te estás poniendo que te estás entrando en calor. Me dio calor, me entré medio acá acartonado y bueno. Tranquilo nomás. No. Si querés, vamos a tomarte un mate, ¿sí? Me voy a tomar un mate, sí, porque
porque digo, al ser una experiencia local, te digo, lo que nos pasa a nosotros, Perón escribió 2 páginas solamente sobre la cuestión local. Eso es todo lo que tenemos los peronistas para, podríamos decirlo doctrinariamente, dentro de ese universo de lo que hay que hacer en una ciudad. Por eso la pregunta, ¿cómo, en qué clivaje, dónde se orientan, a dónde estaban ubicados en aquel entonces, digamos, ¿no? Sí. Bien, es la pregunta de un peronista doctrinario. Yo te conozco, sé a dónde me estás llevando. No, yo no lo llevo a ningún lado, yo no estoy haciendo nada malo. Si querés, mirá, te puedo decir, acá tenemos podemos hacer una escala, progresismo, peronismo doctrinario, y ubíquese usted donde desee. No, como yo te digo, yo en términos personales, después te digo las discusiones que teníamos en ese momento en barrio y los afluentes que tuvo esa experiencia de barrio, y el discurso que elaboramos a partir de esa experiencia real y concreta. Yo me reivindiqué siempre un peronista silvestre, ¿viste? Con alguna con alguna o mucha reticencia al PJ, pero que eso viene por la historia familiar, de donde vengo, de Entre Ríos, qué sé yo. Mi viejo era militante peronista, pejotista. Tu viejo era de los que guardaban el voto en el bolsillo y iban a votar directo. No solamente, ir a votar. Tengo una imagen allá del pueblo donde soy yo, de la ciudad de Rosario del Tala. Ajá. Tenía una F100 mi viejo, y no me olvido más, una F100 que a mí me golpeó en su momento. Capaz que de ahí viene esa cuestión no saldada con el PJ. La camioneta llena de gente yendo a votar. Bien, oriundo de una familia. Esas son las tensiones que entonces, viste, de ahí viene mi peronismo silvestre. Digamos, usted es un peronista indomable. Y viste algo, no, qué sé yo. Entonces, en su momento, 2000, como te había dicho, viste, hay ahí un correlato con ese peronismo silvestre, periférico, de donde nace la Andresito Artigas. Bueno, pero eso tiene que ver también, que esto me parece importante, con la experiencia. Yo llegué a la ciudad de Santa Fe en el 2004. Ajá. Y en ese momento, tenía un hermano que militaba en ese momento en el PC Congreso Extraordinario. Ajá. Que era una de las fuerzas que estaba trabajando muy de la mano con lo que era Patria Libre, que después formaron Libres del Sur. Era ese el momento histórico ese en donde el movimiento de trabajadores desocupados, los piqueteros, que Kirchner convocó a ser parte del Estado. Entonces, mi militancia arranca cuando llegué a Santa Fe también. Siempre había tenido eso, estaba atravesado por la política, por la cuestión familiar, y en ese momento tenía un hermano que dice, tenés que armar una célula en Santa Fe de acá. Entonces ya arranqué militando, y ahí hay 2 amigos, que uno de ellos, que sigue estando ahí cerca, que es Benzo, que viene de ahí. Ajá. Después de otro amigo, que también él es doctor en sociología, hizo las cosas bien. hizo las cosas bien, un amigo, Mauricio, que que un poco armamos, ensayamos esa era la célula que habíamos. Entonces, ¿qué digo? El kirchnerismo, cuando se conformó en la ciudad, lo conozco desde ese momento, de esa militancia. Yo ahí, a partir de ese momento, nos fuimos vinculando con los actores, los conozco, a todos los actores de ese momento. Que son los mismos, digamos, hasta hoy. Son los mismos, son los mismos, muchos son los mismos. Entonces está bueno porque todos tenemos trayectorias más lineales, más erráticas, pero es lo que hacemos. Entonces, en el 2016, como que habíamos conocido esa experiencia del kirchnerismo y después tuvo un devenir más periférico. Yo tengo que decir que en el 2008 yo ya no militaba, y ahí hubo una explosión de militancia kirchnerista en la ciudad de Santa Fe. Yo me sumo posterior a esa explosión. Nosotros en el 2005-2006, con algunos compañeros, íbamos a la Facultad de Humanidades y Ciencias a dar un volante que era nacional y popular, de qué sé yo, y era... ¿Ahí estaban los andamios? Sí, era andamio, que ahí... Ajá. Es un afluente que llega a Barrio 88, la militancia independiente. Pero, por ejemplo, la militancia más peronista ahí en la FUC, o nacional y popular, porque peronista,
Me acuerdo de una vez algunas compañeras de la JUP poniendo algunos afiches, no vamos a decir nombres, pero me acuerdo bien. Era muy difícil de encontrar. En el 2005, 2006, Sí, militancia nacional y popular en la Facultad de Humanidades y Ciencias y en la sí, Facultad de sí. Arquitectura. No existía. 2007 yo dejo de militar y en el 2008 explota. Ahí un poco explota Levita, acá en la ciudad de Santa Fe, en la Sí, provincia sí, sí, sí. también. Bueno, así lo conocí, bueno, participábamos, teníamos alguna participación en el instituto, algún vínculo con el Instituto Santafesino de Políticas Públicas. Yo formé parte de la juventud del Instituto Bueno, Santafesino. 2005, bueno, ahí sí había un diálogo, había grandes compañeros, me acuerdo de uno Ujú. un compañero, un amigo común, Iván Dendao, Sí, de ahí lo sí. conozco, 2006, de por ahí. Otro de sus pagos, digamos. Bueno, desde otro entrerriano. Pero bueno, entonces ese es un poco de dónde venimos y dónde Sí. nos encuentra el 2016. Algunos con ese recorrido, Ujú. otros, el balotaje en la experiencia de barrio fue muy importante porque nos obligó a salir a militar. Toda esa experiencia que había comentado el Andresito Artigas ya tenía fecha de vencimiento y el Sí. balotaje nos revivió, nos dio una oportunidad, porque ahí de nuevo fue mucha gente volcándose masivamente y de manera silvestre también, muchos militantes queremos hacer algo, queremos militar el balotaje. Y bueno, de ahí aparecieron, qué sé yo, algunos que tenían experiencia en el vecinalismo, otros que venían de la militancia universitaria, esta de la tradición más Ajá. independiente, y otros que veníamos habiendo La sido Martín Fierro, la ¿no? Martín Fierro, sí, muchos, bueno, Facu, compañero de la Martín Fierro, Ujú. fundamental. Estaba Adrián también, Aneley, en ese momento cercanos. Facu fue después militante orgánico de la experiencia de barrio. eh, que venían un poco de esa experiencia, había otros compañeros que venían también del vecinalismo. Entonces un poco Barrio 88 fue una identidad, En sí misma. una Podría- mistura de todos Claro. esos componentes, una mistura de Un, todos esos un componentes. tipo sincretismo. Sincretismo, sí, que Ajá. respondió a un momento histórico que qué sé yo, que como decíamos antes. Y bueno, y el 2016, porque para mí ahí vos estás tocando un punto que me parece está bueno revisarlo. En el 2016 se da como todo esto, bueno, es emergente con Sí. todas estas características identitarias, novedosa, que a la vez, qué sé yo, la pegamos en eso de cómo comunicar en ese momento, Sí. pero a la vez que coincide con un contexto particular que son, bueno, los bolsos de López. Claro. A nosotros Entonces, eso nos... perdón que te interrumpa, esto es más como tipo diálogo. A nosotros eso nos dio un mazazo, que me acuerdo que Agustín Rossi lo primero que hizo fue hablarle a los compañeros, digamos. O sea, fue directamente porque él entendía que eso era que iba a generar una... Y bueno, nosotros pudimos mantener, digamos, bastante bien ese cimbronazo, pero se sintió mucho, sí, sí. y yo creo que ahí uno de los, si vos querés, para decirlo así medio, alguna de las desviaciones o de las lecturas por ahí no tan profundas, esta es mi opinión, Sí, sí. eh, es que tuvimos un discurso muy moralista, ¿no? Como somos Ah, los portadores, mirá, entonces eso que vamos contra las corporaciones políticas, lo que hablábamos todos los antes. políticos profesionales son malos, o Sí, sea, sí, sí. nosotros somos buenos, entonces puros, Ujú. entonces de ahí me parece que eso es un error cuando viste, cuando hay, que creo que llega hasta el momento también, y es la discusión con el progresismo, los discursos progresistas. Yo creo que el problema de cualquier discurso político es cuando se vuelve esencialista. Vos sos portador de una esencia, portador de una verdad que deviene en una moral y que vos discutís y Está debatís pasando en el política. peronismo en algunos Es grupos que eso, digamos. siempre hay que identificar cuándo, che, sí, me parece que ahí, bueno, ese fue uno de los errores que tuvimos de habernos subido por ahí al podio y de ahí cuando te subís como a un lugar Tuvimos, a la cima, sí, sí, vos empezás a señalar, ¿viste? sí, Porque tuvimos vos que... sos superior moralmente. Bueno, eso creo que fue uno de los aspectos, te diría, a revisar negativos que tuvo la experiencia. ¿No? Sí, que... Pero bueno, uno es hijo también de esto, de un claramente. contexto, de un momento histórico, de una Sí, 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 configuración. sí, sin duda, sin duda. Tuvimos que limar para poder entrar en sintonía. Nos adelantamos un poquitito, porque
vamos Vos a querés fuego llegar- lento. No, pero está bueno pero- para que no siga por ahí una secuencia tan lineal. Me parece que vos en la presentación dijiste algo y que ahora estamos acá, me parece que es importante decirlo, que nosotros, ya lo vamos a retomar más adelante, Ujú. pero, o sea, compartimos un vínculo mucho más estrecho y más de discusión y todo cuando dejamos el consejo que cuando Sí, tuvimos el unos boludos consejo. bárbaros, Uno- sí. Bueno, es parte también me parece, Ujú. del aprendizaje. Sí, sí. Unos vivos, éramos unos vivos en ese momento. Cuando Éramos llegamos- tan vivos. Éramos tan vivos. Cuando llegábamos nos mirábamos, ¿viste como los perros cuando se gruñen así. Eh, pero bueno, al principio poner a mí, en términos personales, como que eso que vos decías de cómo relacionarte con alguien que viene de participación de un espacio donde digamos, ¿no? Diciéndolo así, a mí que venía de una organización política, con un referente, podríamos decir un político profesional, que no lo es porque es un gran militante, pero desde esa construcción, cómo hacer para vincularte hubo que ir limando alguna pereza. Que lo fuimos haciendo y la seguimos limando después de la gestión y nos encuentra acá, pero sí, todo también, desde este lado, por decirlo de alguna manera, también hemos aprendido eh, a no poner digamos, en una ermita a la dirigencia, a no valorar por sí mismo a la orga, porque también en la política tradicional, en los partidos tradicionales, hubo un proceso de alejamiento muy grande, alejamiento vertical de la realidad. Nosotros acá me acuerdo que en la temporada anterior de Rojo Punzo hablábamos de la teoría de la abducción, porque vos, lo que nos pasaba era, vos te sumás a militar y empezás a leer y a estudiar y empezás a ascender y podés ver la realidad, la ves desde arriba del plato volador, la ves desde lejos, te permite descubrir cosas, te permite comprender situaciones, sos un docto en la economía, docto en los procesos sociales, pero cada 2 años hay que bajar del ovni y hay que hablar. ¿Me entendés? Porque te alejás tanto de la realidad que ya dejás de formar parte de la... nos pasaba en aquella época, ¿viste? Dejás de ver a tus amigos, te juntás menos con la persona que no están politizada, que son la gran mayoría. Y cuando vos bajás de ese pedestal en el que te encontrás superioridad intelectual, todas patrañas, digamos, ¿no? Hablás en el idioma de los ovnis y dejás de hablar en el idioma de la gente, digamos. Entonces, también, cuando veíamos la experiencia de barrio en aquel entonces, 2017, creo que esa fue una campaña que generó mucha expectativa. Obviamente que la de 2019, la que te llevó a ser concejal. Sí, la del 2017 fue muy artesanal. Me parece que sí. tuvo, y muy, una vez un escritor amigo, Francisco Vitar, Uh-huh. me acuerdo, definió como el fervor comunitario esa primera experiencia. Me Era, parece que había ahí una mística una convocante. Pero lo que te quería decir era que ustedes sí ya habían logrado de alguna manera hablar en el idioma de la gente. Habían descubierto algo que sucedía, por eso tuvieron también su éxito, porque pudieron generar esa identificación. La gente se identificó con Barrio. Gente, incluso te voy a decir, la famosa gente no ideologizada, gente Sí. que no tenía una ideología, si el votante clásico peronista, hubo muchos peronistas que lo votaron desde ya, que nosotros decíamos, la puta madre, ¿cómo hacemos? Se nos están yendo los votos, ¿qué está pasando acá? Pero pudieron lograr eso, o sea, y lo lograron, y esto es un mérito, con formación intelectual, porque ustedes, la gran mayoría, provenían de experiencia, si bien ya me expresaste que no era necesariamente de lugares universitarios o de lugares intelectuales, pero una cantidad importante de los cuadros de barrio provenían de ámbitos intelectuales. Pero pudieron hablar de igual a igual, tenían esa cosa igualitaria con la gente, que por ahí los aparatos políticos y la política, sobre todo en los últimos 8 o 10 años, se alejó mucho de la sociedad. Sí, el mano a mano, me parece, Claro. con la gente, no hay con qué darle. Yo No, te veía vos los semáforos, hijo de no, puta. no hay con qué darle. No hay con qué darle. El mano a mano, o sea,
¿Cuántos kilos bajaste en campaña? No, bueno, eso de las campañas, de la última campaña la sufrí mucho desde el punto de vista de la salud, así, bajé mucho, tuve unos problemas respiratorios también, que lo sufrí, o sea, hay momentos que sí, había perdido muchos kilos, No, pues yo pero te vi, cuando te cruzaba era algo... es que por ahí, viste, una de las cosas que no se piensa, ¿con quién? Con alguien lo he hablado de esto. Cuando en su momento, mirá, cuando en su momento leíamos manuales, cuando hicimos la primera campaña, manuales de campaña, cómo hacer campaña, así. Viste, yo tuve un pasado, fui, no sé, jugué al fútbol, qué sé yo, Ustedes sí, de sus o dotes. sea, Nunca jugamos, pero sé de sus dotes futbolistas. pero entonces cuando me acuerdo que leía los primeros manuales de cómo hacer campañas políticas y todo eso, decía, no me acuerdo qué manual, que era una competencia y que tenía que tener una disciplina como un deportista. Es Y es real, así. ¿viste? Esa era lo que uno leía. Y después, con el paso de los años, con el paso de las campañas, realmente tenés que tener una disciplina Sí. que por ahí eso, ¿viste? Y te da mucho... Te enojás en campaña también cuando te encontrás con alguien que, ¿viste? Que te desprecia o que te putea o lo que sea. ¿Viste? Vos Sí. sí, hay una entrega acá sobrehumana en muchos casos. No reconocí. No reconocía porque, viste, que esos son los momentos de contradicciones. Sí. Pero sí, bueno, sí, Disciplina. mucha disciplina, Ujú. mucha convicción. No es para No, cualquiera no, 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 ser candidato ser no. candidato y estar, por eso, viste, eso La por ahí es muy exposición. injusta, sí. Para mí la sociedad, para decir, la gente con la clase política, más allá de todo lo que, los errores que tiene la clase política para con la gente, me Sí. parece muy injusta en ese punto, ¿viste? ¿Cómo te lleva con la exposición pública? Porque, viste, cada uno lo... Yo soy una persona, bueno, muy tímida. Fui siempre una persona muy tímida que me ha costado mucho superarme en términos personales para eso. He tenido muchas dificultades, qué sé yo, para hablar en público, Y la verdad, tío, con el tiempo uno aprende por esto mismo de la disciplina a sobrellevarla, Ujú. pero te diría también que, por ejemplo, ahora que estoy en un momento que no tengo casi exposición pública, estoy acá, estamos teniendo un diálogo, el primer diálogo después de que terminó el mandato en el Consejo, así, que me gusta también el anonimato, Ujú. me gusta porque uno, viste que ahora con las redes, esto yo se lo decía por ahí, algunos compañeros muy locos, porque piensan que o sea, hay, no sé, amigos me dicen, che, la otra vez subí algo de política y te retiraste de la política y vas a seguir haciendo política. Y yo considero que ha sido uno de los momentos más fecundos de esto que estos últimos años, que no he tenido exposición pública y que estoy muy activo políticamente, pero sin embargo, si vos eso no lo comunicás, parece que no existe, ¿viste? Es así. Y Ujú. bueno, son las reglas con las que se hace política, con las que se comunica política hoy. Pero te diría que me sienta bien así, estar tranquilo Estás y demás. tranquilo. Después, bueno, si toca la exposición pública, lo tomo siempre como lo he pensado así, me he concientizado así, como una tarea que toca, para la cual hay que prepararse, como para otra, y bueno, y si toca hacerla, hay que hacerla de la mejor manera. A veces sale mejor, a veces sale peor, Ujú. pero lo tomo, eso como te decía, como con la mentalidad más de una competencia y con la mentalidad de un militante que tiene que asumir una tarea nueva, que tiene que hacerla, la hace. Con el tiempo uno también forja un carácter, ¿no? Va forjando lo que al principio que te decía, te cuesta mucho porque son aprendizaje, superaciones personales que tiene que hacer, después eso se vuelve parte del carácter de uno, ¿no? Entonces, si toca hacerlo, bueno, hay que prepararse, a veces te sale mejor, a veces peor, pero eso, como militante, la Ujú. convicción de poner el 100 siempre, eso. Sí, algo que a mí me hace sentirme un par y un compañero, pero además identificado con vos que, bueno, venís, si bien tu familia es una familia, por digamos, militante, pero no una familia en términos
no eran dirigentes con cargos, no eran, vos venís de abajo, de una familia de trabajadores, y es muy difícil, además en otra ciudad ingresar al mundo de la política ya con niveles de responsabilidad institucional. Eso es, demuestra que digo, la experiencia tuya y la de tu organización demuestra que no hace falta ser hijo de, no hace falta ser una persona multimillonaria, no hace falta tener esa red de contactos hereditarios, digamos, sino que se puede venir de abajo hacia arriba y construir una experiencia política fructífera, digamos, ¿no? Eso para cualquier, si nos está mirando alguna persona joven que quizás por ahí no tenga ganas de militar y diga, no, este es un mundo muy cerrado. La vocación aflora y tiene sus... se puede, digamos. Es verdad que se puede. Es difícil, porque hay muchas trabas. El sistema en sí mismo te pone muchas trabas, pero digo, está demostrado que la democracia, si bien cuestionada en estos tiempos, y la democracia en términos institucionales, todavía permite que se den estas experiencias. Sí, pensaba. Sí, nosotros creo que, si vos querés, que esa para mí fue la identidad y es la identidad del reagrupamiento de barrio. Uh-huh. La otra vez lo charlábamos, que es el temperamento anti-statu quo, ¿viste? Ajá. Cuando todos te dicen no se puede, bueno, descreer de eso. Y sí es cierto que, bueno, los caminos no van a ser los más Uh-huh. fáciles, los más sencillos. Pero descreer, yo descreo del no se puede. No, nosotros nos decía, che, ¿y quién quiere participar en política? ¿Quién lo va a financiar? Si no tenemos financista no se puede. Si, bueno. Claro. Y sí, y en relación a lo que vos decís, porque esto con una visión un poco más, ya con los años, como más madura, más madura, o con algún recorrido, alguna experiencia de ese recorrido. Y sí, son las reglas que están, digamos, las que uno no pone y que uno intentará cambiar si puede, pero no es sencillo, tampoco hay que mentirle a la gente, a veces uno por ahí se envalentona y piensa que, viste, en su momento una de las cosas que yo creo que con este discurso muy moralista que teníamos, también era muy fundacionalista, eso lo hemos discutido. Como que el mundo arranca, Sí, sí. somos nosotros, acá arranca, porque justamente nos costó, bueno, ahora venimos a decirle cómo son las cosas. Creo que muchos de esos son los pecados de juventud que hemos tenido en la experiencia histórica. Pero lo que vos decís, sí, claro, es la expresión más pura de la política, la de agruparte. Uh-huh. Agruparte, sí, queremos representar esto que no está representado y lo vamos a representar y vamos a disputar electoralmente para representar eso y desde la nada. Pero me parece que esa experiencia, hay otras que surgen en otros ámbitos dentro de la vida en comunidad o de la vida en sociedad en esta ciudad que me parece que hay que recuperar nomás. Pero sí, es un gesto decir se puede. No. Y ya llegando no al final, porque acá podemos hablar un rato bien largo, estamos recién empezando, me parece. No tiene... Esto cuando queramos terminamos, digamos. Aparte todavía no te incomodé. Todavía no te incomodé, ni lo voy a hacer, creo. No lo haría ni lo volvería a hacer. No lo haría ni lo volvería a hacer. ¿Cómo fue para vos esa llegada al consejo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque, viste, cada uno... Nosotros caímos a ese mundo los dos. Sí. Ahí sin saber nada, digamos, en el sentido de la parte más banal del consejo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa sensación de enterarte que después de tanto esfuerzo, como vos decías, disciplina, laburo colectivo, poner la cabeza en remojo, decir, a ver qué estrategia, cómo interpelamos a la gente, ver, primero que llegaste a las generales, porque recuerdo que en el 2017 ustedes tuvieron una discusión en el Tribunal Electoral por la cuestión del corte, ¿no? Eso es así. Sí, a mí, sí, esperá, te digo un par de cosas sobre Dale. eso que no es menor.
La discusión en el 2017 en primer lugar estuvimos a 300 votos de pasar a las generales, ¿no? Y hubo toda una discusión que se suscitó porque esto uno después con los años de política entiende un poco más, en ese momento no entendíamos, se filtró, vaya a saber por quién, cuando se estaba haciendo el recuento en la Secretaría Electoral, un PDF, se filtró un PDF como con el formato de un PDF oficial que a Barrio 88 lo daba en las elecciones generales. Ah, Ese dato no, bueno, se entonces agarraron de eso. Ahí, y ya firme. salió, era el mismo. O sea, que Claro, era una comunicación nunca supimos de dónde, o sea, qué pasó. Nosotros, imagínate, yo en ese momento yo ya había asumido, no nos da, listo, punto. Pero ¿qué pasa? Todo el resto de los compañeros se habían envalentonado. No, se agarraron de eso. Ahora no era un documento oficial, se filtró, no sabemos de dónde vino y qué sé yo. Y bueno, a partir de ahí hicimos toda una serie de acciones políticas, sí, todo en relación a eso y una interpretación también de los umbrales. Ajá. Que por ahí que el procurador Barraguirre nos dio la razón. Pero bueno, no era vinculante su dictamen. Vos sabés que Mirá. Te abro un paréntesis. A nosotros también una vez Barraguirre nos dio la razón por el uso del nombre Unidad Ciudadana y después bueno, capaz que nos la mandó a guardar. Digamos. Bueno, fue la misma situación. Capaz que después uno con el tiempo entiende que los jugadores juegan distintos juegos. Claro, sí, uno es policía bueno y el otro es policía malo, claro. Pero bueno, no, entonces nos costó mucho, ¿viste? Hicimos, me acuerdo, una vigilia, todo ahí en el tribunal electoral. Sí, estaban las sombrillas de barrio, me acuerdo. Y bueno, y después de eso vino lo del 2019, que pasamos con holgura, porque sacamos... Más de 8.000 votos sacaste. Y bueno, entonces ahí se allanó mucho el camino, hicimos una alianza ahí que nos ayudó mucho también para traccionar. Si bien Barrio venía con un crecimiento... Nos ayudó también, nos empujó esa alianza en su momento con lo que después fue Patria Grande. Y bueno, y después cuando llega el día de las elecciones, no me olvido más, vos te vas a acordar también, sí, que ese día a la mañana arrancó con un corte de luz. ¿Te acordás? Sí, lluvia. Pero corte total. Corte total. Digamos, no, te agarra la incertidumbre. Sé que no tenía, sí, o sea, cómo comunicarte. O sea. Pero te agarra una incertidumbre total. Total, que creía que se ganaba todo. Claro, muy... Entonces, ya ahí desconcertado. Pero los días previos había ido a un programa de radio en aire y que había abierto, viste, ahí el mensajero y como eso es tremendo, el termómetro, claro, sí, entonces... Sí. Ahí me diste el aceite. Fue creo que fue el jueves, pero viste, de cierre de campaña a las 5 de la tarde. Entonces, ahí hubo un indicio de que iba a andar bien la cosa. Fue impresionante eso, para la experiencia 25 minutos. Sí, casi 25, 24. Sí, fue que ahí había, entonces ya empezaban a llegar. Sí, yo me lo crucé ahí en La Flor, en Blas Paredes, Regimiento 12, me dio un volante, no, me lo crucé acá. Y ahí como que empezabas a palpar todo lo que se había sembrado durante, que no fue en esa elección. Fueron durante todos los años. Claro. Entonces ahí había un empuje. Bueno, después cuando nos enteramos, estábamos con un compañero, vos lo conocías, Agustín Montaña. Sí. Que estaba siempre con los... Y él venía, estaba con los números y me dice, teníamos las mesas, ya está. Con el 8% ya había una tendencia, hay que esperar. Cuando vos ves... Pero 8% y bueno, ahí qué sé yo. Eso fue lindo, pero... Además, nosotros siempre decimos que es un dicho, faltan los votos de la décima, que es la seccional más. No, pero volviendo a la pregunta concreta, ¿viste? Es la sensación del trabajo realizado, ¿viste? De que las serotonina pura. Digamos. Pero estamos cosechando lo que sembramos, ¿viste? Es eso nada más, ¿viste? Cuando laburás y te pagan por el laburo, que laburaste mucho, sí, recibís la paga. Bueno, era esa sensación, no más que eso. Después, todo el capítulo que se abrió
dentro del consejo, que es otra cosa. Obviamente la militancia, porque ahí hubo esto que te decía, un sentimiento comunitario muy fuerte, esa vocación y ese sentimiento de que si colectivamente se pueden hacer cosas, se pueden tener logros colectivos. Entonces, bueno, llegamos al consejo, fruto de todo el esfuerzo colectivo que durante años que tuvimos, y bueno, todas esas expectativas, yo ahí lo que reviso para atrás, que más allá de ese logro que fue muy importante, creo que estaban muy, muy arriba las expectativas. Esa era mi siguiente pregunta, digamos, de lo que creíste que se podía, porque lo hablo esto Sí. mucho en espejo porque nos tocó vivirlo a los dos, de creer de que cuando llegabas ahí a ese lugar de representación institucional, se iba a poder lograr, yo creía que iba a poder lograr mucho más de lo que después te terminás encontrando, que es esa realidad más de la política, de la realpolitik, digamos, ¿no? Sí, yo creo que nos chocamos con, o sea, ahí, ahí donde un poco estoy, donde reside, te diría, las mayores reflexiones de la experiencia de barrio es sobre ese proceso, ¿no? Sí, y que me gustaría por ahí profundizar esa Dale. reflexión que tiene que ver con la política de la ciudad, con la militancia de la ciudad. Yo creo que a nosotros sí, pecado, como te decía, pecado, teníamos mucho pecado de juventud en la etapa inicial de barrio. Cuando llegamos ahí, a mí lo que me pasó es que habíamos generado tantas expectativas, habíamos generado tantas expectativas que después tenés que administrar. Ese es un problema de la política. Tenés que administrar las expectativas generadas. Y lo cierto es que desde una banca, o sea, las posibilidades de realizar alguna transformación son nulas. Ni siquiera te diría escasas. Son nulas. Entonces ahí se cruzaron muchas cosas. Eso, la inexperiencia de un partido que se había gestado y que se había generado a partir de un poco esta experiencia que relatábamos antes, que a diferencia, esto es un punto para mí, para pensar, para discutir, para el hoy, para el mañana, que a diferencia, por ejemplo, de las militancias de los otros grupos políticos te diría, del frente que hoy gobierna, Sí, tienen más aceitado el camino para llegar a ser concejal. claro. Entonces, en el medio van construyendo un oficio político para administrar. Son políticos profesionales. Nosotros, en ese caso, veníamos con toda esta militancia más amateur que nos toca de repente ocupar un lugar institucional importante en la ciudad de Santa Fe, es decir, disputar o representar una porción mínima del poder institucional de la ciudad de Santa Fe, pero no teníamos ese oficio político para entender cómo funcionaba realmente la institución consejo. Entonces ahí me parece que hubo muchas fricciones, creo que la experiencia tiene un déficit, tendríamos que haber formado mucho más cuadros políticos profesionales para lidiar con eso. Claro. Y eso, bueno, un poco por ahí muchos lo sintieron como una excepción porque, che, no vamos a hacer la revolución desde una... Sí, nada. sí, Y, entiendo. y que después vino la elección del 2021, también, en donde aparece Saúl Perman, que en algún punto eclipsó la experiencia o el que venía en crecimiento. Y bueno, entonces ahí viene un poco tantos recuerdos de eso, de malos, digamos, que no por Saúl en sí mismo, sino por lo que significó para muchos de nosotros esa Y sí, experiencia, y digamos. fue una experiencia que sí, pero bueno, pero lo que vos me decís, yo creo que sí, en términos personales, yo siento que aprendí mucho, Ajá. hay una experiencia importante, un bagaje que uno trae de esa experiencia, y también desde ahí uno se planta para discutir la política hoy en la ciudad. Y a mí me ha pasado que justamente esto nos ha llevado a reformular las hipótesis de construcción de poder, de disputa de poder, los marcos de alianza, qué tenemos que hacer. Y me parece que nuestra experiencia, y yo creo que acá es más compartida, tiene que servir en lo que viene, en la etapa que viene. Tiene que ser un aporte a la militancia para calibrar bien las acciones, los discursos, lo que pensamos proponer, los programas que formulemos,
cómo vamos a alinear y cómo eso se va a traducir eso en listas electorales. Porque el problema que yo creo que tenemos y que acá también nos hemos desencontrado Sí. es cuando todas estas cuestiones solamente se terminan dirimiendo en una elección, en lugares de elección. Y hay esa es mi opinión del estado de situación en la que se encuentra la militancia hoy del campo nacional y popular. Hay un montón de situaciones previas que hay que discutir, que están, pero yo no las veo, digo, discusiones que hay que darse, que no veo que se den, y sin embargo todo como lo más importante termina siendo el momento electoral, las elecciones, las listas electorales. Sí, es una síntesis sin contenido, digamos. Una síntesis sin contenido. Y yo te diría una cosa más, mirá, esto es un poco más polémica. Dale. Que así como en el 2016 una de las hipótesis o de lo que incorporamos, si se quiere, a la política de la ciudad era el giro comunicacional, también hubo otra hipótesis que incorporamos, que en ese momento no la tenía nadie y que después con el tiempo la fueron adoptando otros, que es, bueno, disputar poder, armar un partido municipal, disputar poder por fuera. Bueno, yo creo que esa hipótesis de poder también, así como tuvimos algún techo en la comunicación, que tenemos que reinventarlo y ahí repensar el momento actual de la comunicación que tiene que ver con todas estas herramientas y otras tantas, la hipótesis inicial del giro de ir por fuera del PJ, construir ahí me parece que tuvo su techo, rápidamente encontró su techo, y que me parece que para adelante no tiene ningún sentido esas experiencias de tipo, me parece que hay que acumular en una dirección, porque bueno, hay desafíos muy grandes por delante que tenemos, que tienen que ver algunas con estas cosas que dijimos y otras que seguramente charlaremos. Me parece esto que vos decís muy muy interesante de la idea de meter un concejal, así lo veo, está perimida. Hay que construir un proceso político para asaltar, en el buen sentido de la palabra, el poder en la Municipalidad de Santa Fe. Porque hay un político de acá de la ciudad, un hombre con mucho oficio, que me dijo, estamos discutiendo un 17avo del 3% del presupuesto, digamos. ¿Se entiende, no? Las grandes transformaciones que incluso ni siquiera desde la municipalidad, porque también otra reflexión que creo que tenemos que tener es esa ida y vuelta entre los proyectos nacionales y los proyectos locales, ¿no? Pero tenemos que generar un proceso, me parece a mí, mi humilde opinión, un proceso político donde directamente discutamos el poder en serio. Ya no va más, está perimida la idea del concejal y... bueno, nosotros ya ese, entre comillas, frecho político ya lo tuvimos, lo vivimos, y creo, como decía, ese aporte que podemos hacer a la militancia en general, de que no se modifique. Sí, podés ayudar, podés elevar algunos reclamos, podés tener mayor visibilidad sobre distintos temas, pero el poder real, o sea, el modelo municipal que rige, que me gustaría saber también tu opinión de cómo ves la ciudad, sigue vigente, no se modificó nada. Sí, claro. Se me venía esta imagen mientras charlaba. Yo lo que creo que para adelante tenemos que lograr así, como armar un equipo de fútbol, ¿viste? Ajá. Que es difícil, para evitar que sea que sean las elecciones donde se dirima todo y después vemos. Algunos compañeros son metodologías distintas. Algunos compañeros van a decir, no, vamos a elecciones, después vemos, el programa se arma. Después quiero profundizar esa discusión con esa idea. Pero yo lo que imagino es, tan difícil va a ser que en el peor de los casos se armen dos equipos que compitan. Pero que se arme un equipo y que encontremos al menos como, pues yo te digo, mi experiencia viene del fútbol y vas viendo las prácticas, vas viendo cómo ahí, qué sé yo dónde, dice, hasta que bueno, sí, después hay un técnico que por ahí es justo. Pero tiene que haber una idea. Pero tiene que haber una idea y más o menos, o sea, las decisiones, las injusticias que comete el técnico pueden ser del orden del 5%, pero me parece que se puede acomodar solo, sí. Pero para eso es fundamental eso, reconocernos, saber cómo jugás vos, de qué jugás, cuáles son tus potenciales, cuáles son tus virtudes, dónde puedes aportar. Me parece que ese es el camino y la oportunidad que hay. Que si eso comienza
mientras más temprano comience, Sí. las probabilidades de éxito de eso van a ser mayores. Mientras eso se demore, bueno, Sí. vas a jugar, vas a armar el equipo, vas a salir a jugar y puede ser que se alineen cada uno y jueguen bien rápidamente y se encuentren en su posición o no. Pero Sí. Además nosotros tenemos tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja que tenemos, esto pensando sobre el adversario, ¿no? Es que lleva mucho tiempo en el poder. La desventaja que tenemos es que se crea sus propios opositores, ¿no? Viste que el frente que gobierna hace casi 20 años se inventa sus propias oposiciones. Bueno, esto puede volver a suceder, ya sabemos quién va a ser el candidato, ya conocemos un poco el paño, sabemos por dónde viene la mano. ¿Viste los perfumes eso que te daba cuando era chico? ¿Te acordás? Los perfumes Paco, ¿te acordás? sí, Bueno, es que mirá, si vos, por ejemplo, a mí me parece que o sea, en primer lugar, decir esto, que me parece lo que todos estamos viendo, que las elecciones de tercio o reviven también a todas las expresiones del campo nacional y popular, las posibilidades sí. de que tengan algún éxito electoral aumentan, me parece que eso va a ser un dato que va a estar en el escenario del 2027, pero después entiendo que desde la militancia, o sea, todo el Frente Hoy Unidos, Sí. que viene con un recorrido en la provincia y en la ciudad, con algún actor nuevo que han sumado como el PRO en el último tiempo, pero vienen con un recorrido. Yo creo que en términos de políticos profesionales, de cómo dirimen, están por encima de todo lo que es el campo nacional y popular. Sí, sí. Creo que el gobierno de Omar Perotti, entre los muchos errores que cometió, para mí hay uno que yo señalo y que le pongo énfasis, que es haberle quitado la posibilidad a toda la militancia del campo nacional y popular de hacer experiencia de gestión, que no tuviste desde o sea, los últimos cuadros militantes que tenés forjados en la gestión pública venían de la experiencia del gobierno de Obey o en la municipal de Valvarrey, y desde ahí hasta este momento, en ese lapso que gobernó Perotti, no había tenido otra oportunidad. Yo creo que ese proceso no se llevó adelante de la mejor manera. Creo que primó mucho el sectarismo, el egoísmo, que es parte de la cultura política de este tiempo, esto que vos decías de las diferencias. Digo, nadie escapa a eso. Me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande por trascender eso. Me parece que es uno de los desafíos que tenemos, que ahí se ha generado una cultura política en la militancia muy chota, muy faccionalista, facciosa, muy facciosa, pero bueno, muy chiquita, cuando un poco nosotros decimos que, por las cosas que nos separaban eran todas estupideces, digamos. Cuando volvimos a recomponer un poco la relación, tenía que ver con que, mirá que giles que éramos, básicamente. Y que esperamos no serlo tanto ahora. No, Esperamos serlo un poco menos, pero menos bueno. Entonces yo creo que toda la militancia, no hay una experiencia de gestión. Entonces, ellos, tanto por ejemplo el socialismo, con el MNR, el radicalismo, el Grupo Universidad, con la Franja, con sus expresiones más territoriales, como son el espacio por ahí de Basile, tienen como más resuelto el camino militante, el trayecto militante, para después ocupar los lugares. Que encima son menos que nosotros. Bueno, pero tienen yo creo, una maquinaria. Bueno, una maquinaria, y en términos de político profesional y entender eso, la realpolitik, que es realmente el aparato del Estado, me parece que nos sacan varios cuerpos de ventaja. Entonces yo creo que el desafío que tenemos en este momento es justamente cómo hacemos para formar militantes y cuadros políticos y técnicos para el desafío. Y yo creo que ahí hay dos vías que son complementarias o convergentes. Una, fundamental, hablar con todos los cuadros técnicos o todos los dirigentes que han tenido experiencia de gestión y aprender a absorber. Es la única manera. Y también ni hablar yo a esto no le escapo, hablar con cuadros técnicos y dirigentes de los otros partidos, porque me parece que hay un saber hacer que después, bueno, vos, que son herramientas, vos le das el rumbo, pero hay no. Hay cuestiones universales. Exactamente. Y hay cuestiones que son del orden ideológico. Y sí, o doctrinario, pero por supuesto, pero aparte, eso es también lo que reclama la sociedad, tener una clase dirigente que pueda acordar,
esta herramienta va a funcionar así para todo, ¿me entendés? Esta herramienta es una herramienta que va a tener el Estado y que después cada uno, bueno, me parece que ese ejercicio también hay que hacerlo, hay que aprender de las experiencias de gestión. Muchos han gestionado bien también, hay que aprender esa. Y bueno, y después la otra parte que para mí es el principal desafío que tenemos es justamente cómo elaborar un programa para la ciudad. Y eso requiere también mucho estudio, ¿viste? Sí. Mucho estudio, política pública precisa, que es otro de los desafíos que yo creo que está presente, que yo no veo, digamos, hoy. No veo las campañas electorales, ¿viste? Uno dice esto y queda ahí medio al filo de tener una posición soberbia, Eso que decir, bueno, sí, vos sí lo sabés. No, esto es una discusión franca que uno la abre al conjunto de la militancia, que uno no ve realmente discusiones profundas acerca de la ciudad. Me parece que ahí hay un desafío por delante, para pensar ese otro proyecto de ciudad. Porque ¿cuál es el desafío? Para mí ese desafío como que conlleva muchas capas, es un conocimiento con muchas capas. Lo primero es, saber cómo conocer el estado de cosas actual, cómo funciona el estado, no desconocer. Por ejemplo, te voy a decir un dato así que me parece ilustrativo. Hoy los ingresos municipales, el 60% viene de la tejería del Rey, cuando históricamente en los municipios eso representaba en las arcas municipales un 35-40%. O sea, entonces, ¿qué posibilidades de llevar adelante las políticas que vos llevás con este presupuesto? O sea, que es un presupuesto, estamos hablando de está muy acotado el presupuesto. Muy acotado. Históricamente. Muy acotado. Y agravado ahora por la suspensión de la obra pública. Sin obra pública nacional, con un actor fuerte como es el sindicato municipal, con otro actor fuerte como es, bueno, el consejo, lo que un poco conocimos nosotros, la burocracia del consejo. Entonces me parece que ahí en el conocimiento, en el diagnóstico, hay una tarea urgente, que hay que aprovechar lo que queda este año, hay que aprovechar el año que viene para para ampliar esa discusión. Y después viene lo programático, porque ¿qué es lo que nosotros aprendimos también, creo que todo, de la experiencia del Frente de Todos, y que no fue muy distinta a la experiencia del gobierno de Perotti, de Omar Perotti de la provincia de Santa Fe? Vos tenés que llegar al municipio, al gobierno provincial, y desde el día 1 saber lo que vas a hacer. Esto me lo dijo alguien que está del otro lado de la medianera, que es Carlos Pereira, que una de las primeras charlas que tuve con concejales de otras fuerzas fue con él. Le digo, Carlos, ¿cómo fue lo de usted? Digo, nosotros desde el primer día que llegamos sabíamos lo que teníamos que hacer. Después vos podés coincidir. Bueno, pero eso... Pero es así. Pero eso, mirá, ¿eso qué es conocer? Es conocer las direcciones que tiene el municipio, es conocer, estamos en una ciudad que tiene escala humana relativamente, es conocer, ¿no?, las personas. Claro. ¿Quiénes son los directores de esta área? ¿Quiénes son? Entender el poder real de la ciudad, cómo opera y con quiénes va a llevar adelante las transformaciones que vos querés llevar adelante. Sin eso no hay posibilidades. Que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy, yo tengo una idea, una hipótesis de qué pasa, digamos, hoy con la política en general, pero con la política local también. Yo creo que al no tener claro bien los diagnósticos, claro qué hay que hacer, y un poco las redes sociales te llevan para otro camino, te llevan a un camino que para mí es casi un precipicio, de tener que mostrar todo el tiempo algo, pero todo eso que vos mostrás es superfluo, no tiene ningún anclaje con la realidad o con la realidad de las personas, o todo lo que vos hacés surte algún efecto en la vida cotidiana de algún sector de la ciudad. Entonces se va alienando cada vez más el político, aun cuando el político diga que la política, se habla entre la política o que no habla de los problemas reales de la gente. Hay una condición para hacer política que tiene que ver con las redes sociales y que tiene que ver con todo esto diagnóstico, de no operar con los actores reales de las transformaciones, que hace que ese divorcio y esa brecha cada vez más grande. Entonces es una tarea, yo creo, artesanal, es una tarea la que tenemos por delante,
para mí, a mí me entusiasma políticamente. Sí, claro. Sí, sí, O sea, y eso va a ser enmarcado en la discusión de un proyecto nacional. Me parece que cómo nosotros vamos a salir a dar esa disputa cada 2 años, que tiene un capítulo ahora en las próximas elecciones, sí. muy importante, y que después se va a profundizar esa discusión de cara a lo que va a ser las elecciones presidenciales del 2027, que tiene todos los componentes de ser una gesta patriótica, nacional. Y me parece que el desafío que tenemos la militancia de acá de la ciudad de Santa Fe es cómo contribuimos a la altura de ese desafío. Sí. Porque esa es la pregunta. Cuando yo, que lo digo, que puede sonar que para mí un criterio, para armar el equipo, tenemos que estar a la altura de ese desafío, porque queremos todo. Ahora, después, ¿cómo nos ubicamos? En ese gesto tenemos que estar a la altura. Y bueno, yo creo que en relación a la ciudad hay mucho por hacer. No quiero que nos vayamos tanto de tema, porque esto que te voy a preguntar ahora tiene que ver con lo programático, tiene que ver incluso de alguna manera tangencialmente con lo de la gesta, y tiene que ver también con uno de los motivos quizás más importantes por los cuales este muchacho que nos está gobernando a nivel nacional llegó, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado en sí mismo. ¿Cómo te imaginas el nuevo Estado? Claro, esa es una pregunta, sí. Media venenosa. No, me parece muy importante, porque para mí es uno de los ángulos por donde hay que entrarle al estado de situación actual. Viste que se habla mucho de crisis de representación. Sí. Entonces, viste, la otra vez, no sé, lo escuchaba Pablo Semán, que él habla de una crisis de estatalidad, que es la causa de la crisis de representación. Entonces, y la crisis de estatalidad, ¿en qué se cifra o en qué reside o cómo se puede ver? En cuanto el Estado, o sea, vos tenés un Estado municipal, ¿cuánto influye en la ciudad, en la vida cotidiana de la ciudad? ¿Cuál es el peso que tiene? O sea, entonces yo creo que ahí hay mucho para pensar. Vos, por ejemplo, podés pensar, tener el Estado municipal es una de las instituciones por fuera del Estado provincial, pero dentro de la ciudad es la institución más grande. Tiene casi 5.000 empleados. 5.000 empleados. Tiene un presupuesto para pensar el peso, ¿no? Cómo pesa en la sociedad. Un presupuesto, para tenerlo en cuenta, similar, al menos antes del recorte universitario, al presupuesto universitario de la Universidad Nacional Litoral. La Universidad Nacional del Litoral, el presupuesto es medio parecido. Pero después, vos tenés un problema del Estado municipal, para mí, tiene serias restricciones económicas. Nosotros tenemos serias restricciones económicas con los problemas que me gustaría también tocar de la macroeconomía que viene arrastrando, pero en el medio de eso se han creado estados que son todos, que emparchan situaciones. Y entonces, un dato que no es menor, el servicio de higiene urbana no se cubre con la TGI. No, un quinto nomás. Y no se cubre con la TGI. Entonces vos ya eso te va dando una pauta de las capacidades del Estado. Entonces, por eso digo, tenemos que ser muy responsables con lo que le pedimos y con lo que queremos hacer del Estado municipal. Esquemáticamente tenés 50% en salario, vamos a hacer 20% en recolección de residuos. Ahora, alumbrado una parte. Bueno, alumbrado, gasto corriente, y después te queda el 10%, más o menos. Estamos haciendo, después si quieren un día nos ponemos a desglosar. Pero el 10% te queda para las políticas públicas. Es una canilla con una gota, ¿no? Sí, bueno, eso hay que pensarlo mucho. Por eso, en ese sentido, a mí me parece que caracterizar bien las capacidades, el peso, las capacidades que tiene el Estado municipal, las posibilidades. Justamente, nosotros venimos de una experiencia donde generamos expectativas y después no pudimos cumplir. De eso aprendimos. Entonces, en ese esquema me parece que es muy importante ahí recuperar una idea bien peronista de la comunidad organizada y de las organizaciones libres del pueblo. ¿Viste? Pensándola más como un sistema de poder a construir, en donde en Santa Fe hay muchas cooperativas, muchas mutuales, muchos clubes, muchos clubes, muchas cooperativas, pero es fundamental que sean eficientes, que estén bien administrados. Para yo eso...
rígido. Pero porque si no, Ujú. vas a reproducir Claro. la ineficiencia del Estado, las vas a descargar y las vas a trasladar a la... En cambio, yo creo que eso hay que pensar, todas las políticas públicas un poco con ese esquema que se puede crear. Creo que se pueden hacer muchas cosas, Sí, muchas cosas. Un proyecto de ciudad hay que pensarlo con los actores reales, los actores económicos reales de la ciudad. Y bueno, y estos, hay muchos el actores... campo en una ciudad popular muchas veces es reticente a... Pero no te digo que pactar, pero a dialogar con los actores bueno, con lo económicos. económico también. Duda, Y bueno, sí. y en todo caso, sí, sin duda. Me parece que ahí hay una tarea por hacer, por Ujú. delante, pensar bien en lo que puede hacer el municipio, que es eso, administra la escasez absoluta. Entonces, tenemos un escenario de múltiples restricciones. Tenemos restricciones económicas, que lo vemos hoy en día. Restricciones políticas. Restricciones políticas, restricciones del Estado. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que generar un programa que para un momento de restricciones. ¿Vos crees que Hay un montón Sí. de cosas que en esta situación de escasez y restricciones no se pueden hacer. Entonces, tenemos que prepararnos para este momento y tenemos que estar preparados para cuando vengan las buenas, cuando tengamos La un moneda ciclo económica. económico y sí, cuando se reactive, que tenemos que trabajar para eso. Yo tengo expectativas, vamos a tener una revancha Sí. y tener las propuestas también para ese momento. Ujú. Te iba a preguntar, porque además vos venís por tu historia personal del polo del saber, del polo científico, vinculado a las universidades. ¿Cómo ves la relación porque Santa Fe tiene 3 universidades, tiene un polo tecnológico, tiene ese vínculo con el Estado? ¿Está funcionando? ¿No funciona? ¿Podría mejorarse? En este ámbito de escasez, me parece fundamental que nosotros logremos articular bien eso. Yo lo que creo, mira, como le sumaría una reflexión complementaria a lo que hablamos de la capacidad y esto que decíamos de parte del oficio. Viste que Moreno cuestiona a los economistas que dice que no, que para mí tiene razón en eso, que no pasaron por la actividad privada. Y yo creo que así me parece que uno de los déficits que tiene toda la militancia que venimos del campo nacional y popular, que nos formamos y militamos en los últimos 20 años, 25 años bajo un paradigma que se hizo mierda, me parece que hay que hacer un aprendizaje, ya sea en la actividad privada, en las organizaciones libres del pueblo, aprender a gestionar, gestión administrativa, gestión contable, a entender la actividad económica, los actores reales económicos, cómo funciona la economía de la ciudad de Santa Fe. Entonces, y la burocracia. Entonces, vos tenés que conocer el aparato burocrático municipal, los circuitos administrativos, ver qué se puede mejorar, cómo no, cómo funciona, cómo opera en esos circuitos administrativos, qué sé yo. Todos sabemos que un expediente... A mí me gusta ir cuando... Tiene telaraña. Un expediente tiene telaraña, te lo pisan. Cuando vos vas a golpear la puerta de esa oficina, hablas con el che, ¿qué pasa con este expediente? Empieza a circular. Bueno, los circuitos administrativos y las universidades y el municipio y las universidades y el CONICET no escapan también a estas restricciones. El CONICET tiene un montón de conocimiento acumulado, pero ¿qué pasa? Es lo que te dice todo el mundo. El problema que falta es la vinculación con las empresas, con las pymes en el medio. Y todo eso son tareas y perfiles a desarrollar que no existen. Claro, entonces no es solamente che, bueno, hay que vincular así. No es una cuestión de... se me ocurrió de consigna, exactamente. Sí. Y entonces, para mí, esta la práctica como criterio de verdad, ¿viste? La tesis 11 de Marx. Vos necesitas gente que conozca ese problema. Eso es lo que tengo que apuntalar, esos perfiles, que conozca, que haya vinculado conocimiento de punta con una pyme y haya desarrollado una pyme que sea intensiva en conocimiento, una pyme de base tecnológica que termine exportando, que a la vez, en ese sentido, hay muchas oportunidades. El mundo actual brinda oportunidades también para producir, para crear nuevos emprendimientos, acorde un poco a la realidad que está viviendo la economía mundial. Me parece que hay muchas tareas de ese tipo por hacer. Sí, hay que crear un nuevo polo de poder, digamos.
Y un nuevo... Con todo lo que significa un nuevo polo de poder. Estamos hablando del cuadro, estamos hablando del programa, estamos hablando de actores, estamos hablando de la recolección de experiencia, de saberes. Es una tarea Pero por eso interesante y titánica. es una tarea interesante y titánica que hay que llevar adelante. Imagínate que yo al menos aspiro a que esto suceda a la brevedad. Si nos vamos y no sé, hay, como te decía antes, el presidente de alguno de los clubes más importantes acá de la ciudad de Santa Fe, qué sé yo, Gimnasia Esgrima, regatas, clubes, viste, que ir a hablar a la cooperativa Setúbal, ir a hablar con los actores económicos, los desarrolladores también, escuchar a los referentes del Polo Tecnológico Litoral Centro, bueno, qué experiencias virtuosas se hicieron, qué empresas están exportando, viste que la mayoría acá de las exportaciones nacen de la ciudad de Santa Fe, están ahí radicadas, bueno, Sí, sí. y estas vinculadas, Software, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, como esa y otras, pero bueno, todo eso requiere también de un trabajo que ahí es donde están, por eso para mí tiene una connotación de gesta lo que tiene por delante y lo que hay que transmitir a los militantes. Es un trabajo, el trabajo militante, eso no lo hace, eso lo pueden hacer los militantes, los cuadros políticos. Ese trabajo artesanal de ir hasta que vos vas armando una organización. Hay O sea, que amasar, hoy digamos. hay que amasarlo y el campo nacional y popular tiene que ser una organización, un organismo, que todos más o menos cumplan una función. Me parece que eso es un desafío muy grande. Sí, un desafío muy grande. Un desafío que también requiere de mucha grandeza, de mucho diálogo. Me parece que este tipo de experiencia tenemos que repetirla y replicarla con distintos actores, hay que salir a persuadir sobre esta idea. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, bueno, lo venimos hablando hace ya un tiempo, esto de cómo logramos construir un proceso que vaya llevando a esta gesta de la que vos hablás. Hay una oportunidad, pero no hay que dejar pasar el tren tampoco, ¿no? Nosotros me parece que tenemos que transmitir esa experiencia, sobre todo a los compañeros y compañeras que se vayan sumando a la militancia de que nosotros tampoco somos tan viejos, digamos, pero que estamos tratando de aprender de nuestros errores y estamos tratando de planificar un horizonte de esperanza, porque hoy reina viste lo que está pasando, la desesperanza, la desazón, esto de la idea de crisis de representatividad, que tan famoso ese término, ¿cómo logramos, no? Porque el desánimo está, ahora quizá hay una llamita que se está prendiendo, pero dentro de la propia fila de la militancia también. ¿Cómo logramos nosotros que eso se vaya dando? Y yo creo que la manera es vislumbrar un horizonte de realizaciones. Uh-huh. En la medida en que yo creo que entiendo también el momento de época, los síntomas de época, los malestares y todo eso. Yo creo que los militantes y los dirigentes son quienes en este momento tienen que aflorar. Sí. O sea, este es un momento para marcar un rumbo, no para quedarse en su casa viendo cómo sobrellevar por ahí las dificultades que presenta el momento histórico. Pero coincido con vos que hay ahí un desafío muy grande. Y yo lo que creo, pensaba recién mientras hablaba y reflexionaba. Hoy yo creo que tenemos una cultura política muy, o sea, chota, chatarra. O sea, venimos, o sea, esto lo digo con un profundo sentido autocrítico, Sí, digamos, sí, siéndome sí, parte de esa cultura, identificándome con prácticas que para mí no tienen sentido, como algunas conversamos antes. Pero pensaba también, mirá, nosotros no metemos goles, ¿no? Pero no goles electorales, que ponele que vos festejás y a los militantes nos gusta mucho la adrenalina de un proceso electoral. Sí. O sea, no podemos conocer eso. Y ahora, goles, yo pensaba de que, imagínate que a partir de conversaciones, de un trabajo militante, podés elaborar una política pública que después se puede realizar y que tiene efecto. Eso. Si no es para eso, ¿para qué otra cosa? El sentido de propósito. Es que militamos y hacemos política. Bueno, eso para mí es lo que se perdió. Si siempre perdemos el eje y nos distraemos o en un atajo para otra cosa, porque el poder es eso, el poder también en la política te gusta, el poder
se disfruta el poder, hay ahí, pero No pasa nada. tengo una llamada y el número privado no voy a poder atender. Un acreedor. Un acreedor. No. Pero eso me parece que también, y nos hemos encontrado, no, me parece que encontrar alguna fórmula, alguna que nos reencuentre con trabajar en conjunto para ver un logro materializado, eso nos va a dar un poco mucha autoestima, mucha convicción y eso, el sentido de propósito tiene que ver un poco con eso. Bueno, Guille, me parece que hasta acá venimos bien. ¿O preferís seguir conversando? Yo te lo dejo a tu criterio. No, como yo estoy muy cómodo. ¿Estás cómodo? Sí, ¿Te estás desoxidando? Estoy oxidado No, porque... no se nota, pero te voy a hacer un halago, no se nota que está tan... No, el Me otro parece día tuve ahí una intervención para sacarme el óxido y estaba trabado todo. Pero ¿Estabas bueno, trabado? sí, bueno, pero que agradezco yo la invitación, como dije al principio, me parece que es lo más lindo también las conversaciones entre compañeros, entre militantes. Sí, que hacen falta, che. Hacen falta. Y sobre todo eso, que yo le estoy escapando un poco a esto, a la inmediatez de las redes, a que hay qué sé yo, y me parece que esto, parece que no, pero tiene un valor, lo decía al principio. Tiene para mí mucho más valor que escuchen, no sé, 10 personas y vean esto y que ojalá le pueda llegar algo de lo que Esperemos estamos compartiendo. Que sean más. Esperemos. No, para mí, la tarea que tenemos por delante Sí. es Cualitativa, ¿eh? muy persona a persona. Me parece que eso, como al menos es como uno hace política y creo que va por ahí hoy. Y fundamental, acá te voy a volver al lado y a Franco también, que están llevando adelante un titán, hablando de titán. Es un todoterreno este. Me parece que esto es muy importante, esta herramienta que tienen, que yo creo que hay muchas voces para recuperar. Muchas voces creo que pueden nutrir mucho de lo que hemos estado charlando y hacer aporte también, que por ahí hoy en día la militancia política de acá, viste, consumimos mucho de Buenos Aires, de Rosario, Sí. y Santa Fe tiene una historia, un peso en la historia nacional. La dirigencia de Santa Fe es dirigencia de primer nivel, dirigencia política de primer nivel, toda la dirigencia también sindical, han salido exponentes a lo largo de toda la historia. Y si no, por ahí no encuentran el cauce, me parece que eso del federalismo, ¿viste? Hay que ponerlo en valor a todo. Hay que poner en valor, y me parece que este espacio está haciendo eso. Acá desde, como se dice, la otra vez escuchado, desde Barrio Roma, Ciudad de Santa Fe para el mundo, me parece. Sí. De Barrio Roma para el mundo. Guille, gracias por haber venido, por tomarte el tiempo. Te vamos a volver a invitar porque por ahí hay que hacer doble clics sobre distintas cuestiones. En la medida que vayamos avanzando sobre algunas discusiones, hay temas particulares de la ciudad que a mí me gustaría hablar con vos, que quizás por ser la primera vez no hemos tenido el tiempo, pero que sí me gustaría tocar porque son temas donde yo sé que vos tenés que has estudiado temas, pero por ser la primera vez te quiero agradecer, me sentí a gusto, cómodo, espero que vos también te hayas sentido así. No estás oxidado, o sea, me parece que vos sos bastante autocrítico con vos mismo y me parece que nos espera un futuro de codo a codo en la construcción de esto que vos estás mencionando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me sentí muy cómodo, muy a gusto. Como vuelvo a repetir, creo que es muy importante esta tarea militante que están llevando adelante, que confío plenamente en que eso va a empezar a pregnar en la militancia, en la dirigencia. Y bueno, ahí me parece para charlar y tela para cortar mucha, así que ojalá pronto nos volvamos a encontrar a seguir charlando con otros interlocutores, sumando voces, me parece. Y podemos tomar un vinito también esa está buena. Me parece que... vos te queda cerca ahí la copa, la podés pasar a buscar vos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Guille.